Reportando desde los Muiscas, Tunja, Boyacá, Colombia, para el mundo. Dímelo familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar los AirPods Pro AAA, la copia exacta de los AirPods Pro. ¿Realmente valen la pena? ¿Tienen la suficiente calidad? ¿Valen lo que cuestan? Bueno, vamos a averiguarlo en este video. Ok, arrancamos. Bueno, en primer lugar pues tenemos aquí la caja, que vemos la imagen pues de los AirPods Pro. Por estas partes laterales no tenemos nada. Y aquí en la parte inferior de la caja tenemos, número uno, pues la imagen ya de los AirPods Pro dentro de la cajita ya abierta. Pero una información importante, dice acá, AirPods Pro con carga inalámbrica, ¿no? O sea que el case, que es esta cajita, tiene carga inalámbrica. Ahora, ya entraremos a ver si esto es real o si es falso. Y por otra parte, curioso, cuanto menos, acá nos dice Apple, pues es que ya llevo con esto más de 1 año y medio con este producto, y pues se borró un poco, pero aquí dice Cupertino y no sé qué más cosas. Entonces, pues bueno, vamos a abrir la caja a ver qué contiene. Bueno, en primer lugar tenemos aquí estos papelitos, que son como el manual. Aquí viene en chino, y si le damos la vuelta, pues lo vamos a encontrar acá también en inglés. Bueno, ya vamos a ver esa parte. Acá tenemos el producto, tenemos los audífonos. Entonces vienen empacados de esta manera. Bueno, ustedes saben que yo ya llevo un tiempo con este producto, así que pues no es un unboxing 100% real. Acá tenemos ya pues la cajita directamente de los audífonos. Aquí el LED que nos da pues la indicación de la batería y de si está o no conectado. Aquí tenemos pues ya los audífonos, y por esa parte tenemos este botón que nos va a servir para sincronizarlo por Bluetooth con otros dispositivos, pues también tanto de iOS como de Android o como un computador, ¿vale? Por la parte inferior tenemos aquí pues una entrada Lightning universal pues ya de iPhone, ¿no? Aquí tengo pues unos auriculares del iPhone para ver pues que funciona perfectamente. Listo, continuamos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el cable Lightning para poderlo cargar, ya sea pues a través de una PC o a través posiblemente de un cargador de iPhone. Por último tenemos aquí estas almohadillas, estas gomitas o estas chupitas para reemplazarlas acá directamente, cosa que yo personalmente nunca pude hacer con estos audífonos. Y bueno, aquí tenemos el manual. Aquí podemos ver que para conectar con el iPhone, dice pues que si tiene la última versión de iOS, pues debemos seguir los pasos número 1 y número 2. El paso número 1 dice que encender el Bluetooth, conectarlo a la Wi-Fi, ¿cierto? Dice conectar a la Wi-Fi y encender el Bluetooth. Ese es el paso número 1 en el iPhone. Y el paso número 2 dice que simplemente abrir el case cerca del iPhone, desbloqueado, y pues seguir las indicaciones que allí se nos da en la pantalla. Aquí pues por último simplemente que también se puede con otros dispositivos de iPhone, como pues una Mac y tal, ¿no? Y pues poco más, conectarse pues a otros dispositivos, y simplemente mantener presionado el botón para poderlo conectar hacia otros dispositivos. Y bueno, poco más. Aquí que tenemos algunas funciones de los audífonos, entonces que si lo presionamos una vez pues nos va a dar play. También que el sensor está aquí abajo, ¿no? Aquí nos indica exactamente en qué parte está el sensor. Entonces el sensor está aquí en la parte de abajo, en esta partecita. Es la parte táctil, ¿sí? Y aquí pues nos dice que si le damos un doble toque, entonces vamos a pasar a la siguiente canción. Y si le damos un triple toque, nos va a devolver a la anterior canción y ya. Acá pues nos dice, ¿no? Que pues digamos que si nosotros mantenemos presionado va a ser lo de la cancelación de ruido, pero realmente en este modelo, que es una copia, lo de la cancelación de ruido es falso, realmente no la tiene. Eso acá pues dice que simplemente para retirar y colocar como estas almohadillas, estas chupas, que pues ahí se ve muy fácil, pero realmente es bastante complicado, y acá simplemente los colocamos para cargarlos. Y bueno, vamos ahora con la prueba de fuego. Vamos a ver si realmente tienen carga inalámbrica así como los originales. Listo, entonces para eso pues tenemos aquí esta pequeña basecilla. Lo colocamos y efectivamente sí tiene carga inalámbrica. Aquí vemos perfectamente cómo está cargando el case de estos AirPods Pro AAA.
reportando desde los... Y bueno, antes de pasar a la configuración, por si alguien tiene dudas, quiero mostrarles, este es un estuche que yo compré por internet para los AirPods originales y pues que sirve también para llevar ahí pues como una forma portátil y más fácil ahí en el pantalón. Entonces la pregunta es, ¿realmente le queda y está a la medida del producto? Pues la verdad es que sí, que le queda perfecto y bastante bien. Sí, y acá pues para cargar esto me gustó mucho y lo podemos pues llevar así de una manera más sencilla para que no se nos pierda y sobre todo para protegerlo de caídas y que no se nos raye. Entonces digamos que los accesorios, para quienes tengan dudas, sí les va a quedar porque pues es a la misma escala. Bueno, y ahora vamos a pasar a la configuración con iPhone. Entonces pues de acuerdo con estas indicaciones, con el manual dice que pues en primer lugar lo desbloqueemos y que estemos conectados a la Wi-Fi y también que tengamos encendido el Bluetooth, lo cual yo ya tengo. De ahí en adelante pues sería cuestión de simplemente abrir acá el case y debería acá mostrar la animación y seguir todos los pasos. ¿Qué les puedo decir yo ante esto? No sé si es porque pues yo ya los había configurado hace mucho tiempo y los había probado con este teléfono. Yo lo borré como el historial de Bluetooth, sin embargo, o sea, al hacer esto ya no me vuelve a aparecer esa animación nunca más. Pero les puedo decir que de verdad, cuando yo lo hice por primera vez, sí me apareció la animación, así tal cual como si fueran los originales, todo muy bonito, muy bacano. ¿Para qué? En este caso, pues ya yo lo que tengo que hacer es irme aquí a Bluetooth y buscarlos. Entonces aquí pues me aparecen AirPods Pro y acá simplemente los configuro. Y listo, bueno, parece que aquí ya está conectado, aquí nos aparece AirPods Pro conectado. Si entramos aquí pues nos da algunas opciones, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se aprecia muy bien en cámara. Acá nosotros podemos cambiarle el nombre, si así lo deseamos. Aquí es AirPods Pro. Aquí nos habla un poquito sobre la cancelación de ruido, pero realmente esa función no está habilitada en realidad para esta imitación. Acá nos dice mantener presionados los AirPods, entonces el izquierdo, pues cuáles son las funciones que tiene. Si supuestamente pues la cancelación de ruido, eso que no, yo preferiría entonces en ese caso activar Siri, que es algo más real. Prueba de almohadillas, entonces aquí con respecto a la calidad del audio, bueno, podemos hacer como esa pequeña parte. Y micrófono, que es una parte fundamental en este modelo, dice que si siempre el izquierdo, siempre el derecho, o cambio automático, de acuerdo con el que estés utilizando, pero yo en mi experiencia personal te puedo decir que el micrófono no funciona muy bien para las llamadas. Bueno, pero vamos a verlos ahora en funcionamiento. Entonces, como lo decía aquí el manual, aquí vemos nosotros, en esta parte tenemos el sensor, ¿no? Esta parte táctil, que si yo toco una vez, además hace un pequeño ruido, pues ya acá, ahí debería comenzar la música, ¿sí? Se activa. Los audífonos suenan bastante fuerte, buenos graves, tienen buen sonido. Ahí ya está sonando. Entonces, si nosotros queremos pasar la canción, tenemos que hacer 2 toques acá. Y nos va a pasar a la siguiente canción. Acá cambió la canción porque pues está aleatorio. Listo, miren. Ahí volvemos a cambiar la canción. Lo que no me ha funcionado es lo que dice que 3 toques para trazarlo. Eso sí no lo he podido hacer realmente. Y si le damos un toque, pausamos y con un toque reactivamos. Listo, esas son las funciones que a mí me han servido. Un toque para pausar y 2 para cambiar la canción. Listo, ahora nos vamos con la configuración en Android. Entonces, pues simplemente sería cuestión de ir acá también a la opción de Bluetooth y buscarlos. Aquí ya no me aparecen AirPods Pro, si no te aparecen pues los metes en la caja, le presionas acá este botoncito de tal manera pues como, perdón, está temblando, nada, de tal manera pues que te aparezcan aquí. Una vez allí pues simplemente le damos conectar y ya. Entonces estos también hacen un sonidito de que se conectó. Listo, todo recordar que pues nos sirve con cualquier reproductor de música, incluso YouTube. Entonces, por ejemplo, acá en YouTube igual. Si nosotros presionamos una vez acá, le vamos a dar pausa. Si le tocamos una vez más, le vamos a reanudar. Y si le damos 2 toques, vamos a pasar al siguiente video o en su defecto canción. Lo que pasa es que en esta tablet pues no tengo música. Entonces funciona igual, suena bastante bien. Continuando con el revisado de estos AirPods Pro AAA, tengo que mencionar una función que tiene muy interesante. Es que tú te colocas
el auricular y se activa automáticamente, o sea, te da un sonidito y se activa automáticamente. Igual si tú lo retiras, se pausa. Eso está muy bien, como los originales. Te funciona tanto en Android como en iPhone. Puede que funcione un poco mejor con iPhone. Yo realmente he sentido que funciona exactamente igual en Android y en iPhone. Esa función está bastante bien. Por otra parte, la batería le puede durar más o menos casi unas 3 horas en las pruebas que yo hice viendo de pronto una película con más o menos esa duración o escuchando música alrededor de unas 2-3 horas te va a aguantar y aparte suena muy bien. Hasta acá todo es color de rosa, todo está muy bien. Sin embargo, existen unos inconvenientes que ustedes deben conocer. El primero es que por alguna razón cuando uno está escuchando música, es decir, cuando ustedes se colocan el audífono, esto da un sonidito, ¿no? ¡Trin! Es como que se conectó. Como yo les digo, si se lo quitan, se pausa, si lo colocan o cuando se sincroniza por Bluetooth, ustedes escuchan ese sonidito como un ¡trin! Algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tú estás escuchando música súper tranquilo, súper bien y a mitad de canción, ¡trin! O sea, es como que si se acabara de conectar otra vez. Entonces se pierde un poquito esa parte de la canción. Son unos segundos, pero bueno, una vez no pasa nada. Pero si tú estás y en la misma canción te vuelve a pasar trin, o en la siguiente, pues es algo bastante incómodo, bastante fastidioso. Entonces ahí fue cuando yo dije, ¿qué pasa? Me parece a mí, no estoy seguro, y es como por la parte de los sensores. Estos sensores quizás son de pronto muy sensibles, no lo sé, pero es un inconveniente. ¿Cuál es el otro? El micrófono. Entonces con respecto a las llamadas, cuando ustedes hacen llamadas, si ustedes están en su cuarto, de pronto incluso en el auto y tienen el teléfono cerca, como no sé, a cierta distancia, ustedes pues los van a escuchar bien, claro, porque al ustedes hablar fuerte, realmente el micrófono del teléfono les alcanza a tomar la voz y la otra persona de pronto va a decir que los escucha, ¿sí? Pero si ustedes meten o si ustedes guardan su teléfono, por ejemplo, en el bolsillo y salen así a caminar o si intentan hablar, ya no los van a escuchar también. ¿Por qué? Porque realmente es como que no toma el micrófono de estos AirPods Pro, sino que toma el micrófono es del teléfono. Entonces, inconscientemente, si tú lo tienes cerca, crees que está funcionando bien. Si los tienes con el micrófono tapado, pues crees que no. O sea, conclusión, realmente las llamadas para mí han sido muy malas porque no se escucha bien y si estás afuera, o sea, eso no existe cancelación de ruido ni nada de eso y no te van a oír bien. Entonces, eso es una parte incómoda. Y otra cosa de la cual yo tengo que quejarme es de la calidad de estos auriculares. Número uno, mientras hablaba, no sé si alguien lo notó, me lo deja en los comentarios, se me cayó la chupita esta, la cual nunca pude volver a colocar. Pues yo tengo acá los repuesticos que ya les había enseñado. Tampoco se los puedo colocar, o sea, casi ya como que los rompe, si no, no pude. Opté al final por colocarle acá una cinta. Entonces lo que hago es como que a presión la coloco, pero entonces eso no me gustó, me parece como que la calidad muy mala después de utilizarlo un tiempo y donde se te caiga una chupa de estas, pues como que ya valiste, ¿no? Entonces eso no me gustó. Y número dos, por ejemplo, el del lado izquierdo yo lo dejé caer pues sin culpa, en una borracha. Antes lo dejé caer sin culpa y resulta que este pedacito pues se partió, si se dan cuenta se rompió. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que cuando yo lo guardo acá, en la cajita ya no carga, no carga, o sea, ahí entra y todo, pero no carga, no carga. Entonces, este está ya descargado hace bastante tiempo, ¿sí? Entonces, este otro, que se me acabó de caer la chupita, carga bien, se escucha bien, funciona bien. Este, pues, yo supongo que está bueno, pero pues al rompérsele acá como que estos contactos, pues ya no puede volver a cargar. ¿Y dónde yo mando arreglar eso? Entonces digamos que la experiencia pues ha sido más negativa que positiva. En un comienzo muy chévere porque tú abres y te sale la animación si tienes un iPhone, se escucha bastante bien, pero inmediatamente comienzas a tener esos problemas de trin, de que se traba, de que se pausa solo, como que se desactiva y activa nuevamente la canción. Pero sobre todo más allá de eso, o sea, de verdad que yo decía, es pasable, se escucha bien, pues los utilizaré de pronto en espacios cerrados donde no haya mucho viento y no se afecten quizá estos sensores inconscientemente, pero la calidad de verdad me hace decirles que yo no les recomiendo esto a nadie. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren unos audífonos, por ejemplo, que les funcione también para hacer llamadas, pueden probarse unos de Honor, ¿sí? Estos wireless earbuds que son buenísimos y que les voy a dejar, por supuesto, video aquí en el canal.
Pueden utilizar también, tengo por acá la cajita de los TWS F9 que son bastante económicos y además el case también funciona como power bank, ¿no? También les dejaré el video, por supuesto, por acá en el canal de esos auriculares. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones finales? Bueno, en primer lugar, pues el diseño, que es bastante bonito, es una réplica exacta, muy bonitos, y bueno, mientras no se te desbaraten, no los dejes caer. El audio es bastante bueno, tiene pues funciones interesantes como la de quitar y poner, aparte tiene carga inalámbrica comprobada, como ustedes lo vieron que sí funciona. Eso está muy bien. Como cosas negativas que tenemos, pues en primer lugar que se estén desincronizando y sincronizando a cada rato por arte de magia, ese sonidito de que se vuelve a conectar mientras estás escuchando música, mientras estás viendo una película, realmente te daña la experiencia. Te pasa si vas en un transporte público, si estás afuera trotando, si estás incluso en interiores, te va a pasar eso. Realmente para mí ya es bastante negativo, pero no tanto como la calidad del producto. O sea, la calidad del producto, pueden ver ustedes aquí que se le cayó esto, ya les mostré que se rompió. En su momento me costaron más que los de Honor, o sea, sí, que la calidad es completamente diferente y fueron mucho más costosos. Entonces no vale la pena un producto que de pronto se te cae y se te rompe y ahí quedó. Entonces por esas razones yo en lo personal no se lo recomiendo, no lo recomiendo a nadie. No gasten la plata en esto. O sea, ¿para qué gastar la plata en esto? Para que la gente piensa que tiene unos AirPods Pro. De verdad, ahorra y cómprate los originales y vas a tener una experiencia espectacular. Si no, puedes optar, por ejemplo, por estos, ¿cierto? Los AirPods de Honor, que es una submarca, o era una submarca de Huawei, que es una experiencia completamente diferente, genial, muy buena calidad y a nivel general te va a dar resultados igual que muchos otros modelos. Si tú quieres unos audífonos solo para escuchar música, no te compres estos porque no vale la pena gastar tanta plata. Con eso te compras otro tipo de audífonos específicos para escuchar música. Por ejemplo, los TWS F9 son perfectos para escuchar música. Si tienes unos Xiaomi, unos earbuds, unos FreeBuds de Xiaomi que son bastante económicos, también los puedes comprar solo para música. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esos de Xiaomi tampoco son muy buenos para las llamadas, que es donde sufren la mayoría de estos audífonos inalámbricos de bajo costo. Entonces, esa ha sido mi experiencia con este producto, que quería compartirla con ustedes. Eso es lo que yo pienso, no se los recomiendo. Igual si alguien lo quiere comprar, cómprelo, pruébelo. Si alguien ya lo probó, por favor déjenlo en los comentarios cómo fue su experiencia. Capaz que fue bastante positiva y todavía los usan y de pronto hasta para llamadas les puede funcionar bien. Así que pues bueno, mi gente, hasta acá llega este video. Por favor no olviden regalarme un buen like, que es gratis, que no les cuesta nada. Suscribirse si es que les gusta el contenido de este canal. También compartir el video con aquellas personas que estén dudosas de si comprarlos o no, de si valen la pena o no. Recuerden que los amo 3000 y nos vemos en un próximo video.